Parte uno. Los invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28 al versículo 30. Voy a lectura. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta acá vamos a ver entonces la palabra del Señor y vamos a empezar a exponer el texto. Por ahí no sé si habrán escuchado ustedes, pero muchos predicadores, de acuerdo a la escuela teológica que tengan, el seminario, ellos intentan reconciliar la soberanía de Dios y la libertad del hombre, sin violar la... Voy a ir al punto para que se pueda entender. Dios es un caballero y no viola tu libre albedrío. Vos podés decidir por Cristo. Fui al punto para que puedan entender, porque si yo empiezo a hablar teológicamente ya la mente se va para otro lado. Entonces voy así, al punto, y después ya empiezo a agradecer un poco más con teología, porque si no va a estar un poco difícil. No quiero que la mente se cierre de entrada con tanta información. El hombre tiene libre albedrío y puede buscarle a Dios. Esa es la idea. Ahora sí voy a hablar un poco más amplio. Algunos pastores predican que la soberanía de Dios y la libertad del hombre, o la predestinación y el libre albedrío, pueden convivir pacíficamente, que no hay problema, que el hombre, vamos a decir, elige libremente a Dios, que no está muerto en delito y pecado, sino que lo afectó libremente nomás. Y ellos dicen de que el hombre puede aceptar a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque de antemano Él los conoció, o vamos a decir, vio quién iba a creer en Cristo, y entonces los predestinó a creer. Porque Dios es un caballero y no va a violar tu libre albedrío. Amado, creer es estas doctrinas que se predican así libremente en el púlpito hoy, es, o es desconocer la total depravación del hombre, o vamos a querer esconderlas de alguna forma, o otra forma más grave, no conocer a Dios directamente. No conocen a Dios. Como dice Jeremías 9, 23, 24, dice que él dice que en esto se cumple que lo conozcan. O no lo conocen, y al no conocer al Dios verdadero, que un Dios desconocido, por eso que desconocen su situación, su posición. Y eso es lo que lo invito en el día de hoy, a ver quién es el autor y consumador desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, que escogió a los suyos, hasta la eternidad de la glorificación. Él nos va a llevar en su gracia. Y eso es lo que voy a empezar ahora, a hablar un poco. Y voy a hablar un poco del propósito, la providencia, el gobierno providencial. Y tengo que hablar un poco de los atributos de Dios. Para conocer la salvación debemos conocer un poco quién es Dios, los atributos, las cualidades que son. Y por arriba voy a ir nada más. O sea, todas las circunstancias, todo lo que nos muestra quién es Dios. Y para empezar, esta cadena de salvación, o la cadena dorada, estos 5 eslabones de la salvación que vienen todo unido de la soteriología, tengo que hablar un poco de los decretos de Dios. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que le aman. Esto es lo que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Propósito, protesis, ahí en el griego. O... conforme o Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vamos a ver que la salvación, amado, está desde antes de la fundación del mundo. Incluso vamos a decir la providencia, aquello que lleva, todo está dirigido por Dios. O el decreto, ¿qué es el decreto? Esto vamos a decir, o el propósito, protosis, que aparece en Romanos 8:28 ahí. Eso sería como la disposición que fue tomada o decidida con autoridad desde el trono de la gracia por Dios mismo. Dios ordenó todo, Dios predestinó todo incluso. Entonces es importante entender eso, que esto no sucede así porque el hombre tiene libre albedrío y ahora puede decidir si quiere o no quiere por un pobre Jesús,
que está esperándolo. No, amado. La salvación ha sido decretada desde antes de la fundación del mundo. Antes que existiera un átomo, antes que no existiera nada. En la mente de Dios, en el consejo eterno, en la Trinidad, ya en ese gobierno providencial que ya estaba entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que yo lo he explicado varias veces, que se llama el consejo intratrinitario, o cómo se llevó a cabo la redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante entender para entender los eslabones de la cadena que se expresa acá, que vamos a ver después en el versículo 29, versículo 30, que conoció en esa presciencia que está mal definida por algunos pastores que creen que presciencia que Dios los conoció de alguna forma, que ellos iban a decidir o los vio. No es eso, amado. Todo esto sucedió antes de la fundación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en lo que nosotros conocemos como el Consejo Intratrinitario, o ese pacto de redención, o ese pacto de gracia que estaba antes de que se manifieste después. Entonces esto es importante entenderlo, para entender que Él es el autor y consumador de nuestra salvación, no que el hombre tiene un libre albedrío, vamos a decir, para buscarle. Si lo buscó es directamente porque el Señor primero lo llamó con lazo de amor y lo trajo. Pero en esto está el consejo eterno de la Trinidad, vemos en la gracia, el amor. Es importante entender todo esto antes que empiece a explicar todo lo demás, porque estos fundamentos son importantes. Era importante que Dios iba a mandar al Hijo, a su Hijo, a que se iba a encarnar, el que iba a morir en la cruz. Eso es importante, todo lo que iba a cumplir en ese oficio que estuvimos viendo todos estos meses pasados, las obligaciones que después iba a tener también el Espíritu Santo en ese pacto también de la obra de la redención, que vamos a ver ahora el llamamiento eficaz, que eso lo hace el Espíritu Santo por medio del Evangelio y abriendo el entendimiento. Ahí está, vemos la obra del Espíritu Santo ahora, convenciéndonos a nosotros de nuestros pecados, trayéndonos a Cristo por medio de un llamamiento eficaz, regenerándonos. No solo eso termina la obra, sino santificándonos, levantándonos ahora, colocándonos en Cristo. Amado, todo esto está desde antes de la fundación del mundo decretado. Deben entender esto para que vean quién es Dios. El hombre no puede estar como hoy ven las iglesias, que yo tengo libre albedrío y hasta perdonarlo a Dios si quiere. No es así, Dios es eterno. Deben entender que Dios es eterno. Dios se plació en salvar a ciertas personas. Entonces no sucede así. Hay que entender esto de lo que es el decreto. Y bueno, todo lo que yo hablé, esto del decreto, voy a hablar un poquito por arriba porque tengo que hablar muchísimo. Tengo que hablar del propósito, la providencia, tengo muchas cosas que hablar del llamamiento eficaz. Pero voy a hablar un poco de propósito en estos minutos que me quedan a mí. Este decreto entonces fue decretado entre sí todas las cosas, vamos a decir, un solo decreto que decretó. En todo eso fue desde la eternidad. Ahora debo entender esto. Yo no puedo hablar todo lo que vamos a decir cuando tengo que hablar un poco sobre los decretos de Dios. No me va a dar tiempo. Voy a tocar algunas cositas concernientes al orden salud, el orden de la salvación, de lo que Él. Ahora cuando hablamos un poco diciendo esto, cuando Dios decreta libremente porque Él lo quiere hacer, porque su plena voluntad, su libre voluntad de llevar a hacerlo, es independiente, no depende de ninguna acciones, de que Él ve, de que el hombre va a decidir, entonces lo va a llamar. Eso son incondicionales, el hombre no tiene que cumplir algo, vamos a decir, porque si no, la salvación estaría Dios mirando así y dependería de la criatura. Dios diría, ah, sí, entonces yo voy a... No es así. Dios no depende de la criatura, todo lo contrario, la criatura depende de Dios. Entonces, eso es importante entender y conocer cómo es Dios, los decretos, cómo lleva su ejecución en la salvación. No es que hay una condición que el hombre debe cumplir más allá de la fe, pero esa fe Dios se la da también. Entonces, la salvación no depende de tu libre albedrío, no depende de levantar tu mano, no depende de pasar al frente de esas cosas. Eso es importante. ¿El hombre tiene libre albedrío? Claro que tiene libre albedrío para cometer sus pecados y vivir a su manera, pero no puede venir, ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, a menos que el Padre me lo haya dado, me los dé. Entonces nadie puede, el hombre está muerto en el delito y pecado, eso es importante entender. No depende de tu libre albedrío, y es importante. Incluso la Escritura nos muestra que, si después me da tiempo me da, mostrar en Hechos 2:23, que incluso desde el consejo eterno, vamos a decir, Dios mismo o el Señor Jesucristo fue entregado. Que después, si tiempo me da tiempo, voy a hablar un poco más sobre eso. Así que entonces, a grandes rasgos, antes de pasar
porque tengo hablado de muchas cosas, del propósito eterno, el preconocimiento de Dios. Creo que queda bien entendido esto, el fundamento que quise poner de entrada. Los decretos, Dios decretó todo, incluso la salvación. Lo ordenó. ¿Por qué voy a decir esto? Porque ahora voy a pasar a hablar algo del preconocimiento de Dios, que está todo unido de la mano. ¿Qué es esto del preconocimiento que tengo que hablar de Dios? O la presciencia. Algunos creen que el preconocimiento o la presciencia está relacionada, vamos a decir, no estoy hablando de la predestinación, ojo, estoy hablando del preconocimiento. Algunos creen que este preconocimiento tiene que ver, vamos a decir, con las cosas que van a suceder, aunque es verdad. Dios sabe las cosas que van a suceder, pero ¿por qué sabe las cosas que van a suceder? Porque hace un rato prediqué de qué, de que Dios decretó. Y por supuesto, es una lógica, si Dios dice va a pasar esto, es porque va a pasar. No es que eso que está ahí, Dios mira lo que va a pasar y dice, entonces de acuerdo a lo que va a pasar, yo voy a obrar. No es así. Dios sabe eso porque Dios lo decretó. Entonces el preconocimiento no está errado cuando los pastores dicen, no, porque Dios vio que yo iba a hacer eso. No, no vio nada en ese sentido. En el sentido ese. No tiene que ver más allá con las acciones de los justos, los injustos. Entonces, tiene que ver con otra cosa cuando hablamos la presencia de Dios. Y no tiene que ver con eso que estaba explicando de lo como muchos los asocian, que Dios ve de antemano. Vamos a decir, las acciones de la persona. Si no entienden nada de esto, tiene que ver más con una relación con las personas. Y eso es lo que es. Mismo Pedro también otra parte habla de esto a los expatriados en 1 de Pedro 1 versículo 2, donde hablando de la dispersión de Ponto, Galacia, Macedonia, Asia y Bitinia, elegidos conforme, acá viene, al previo conocimiento, prognosis ahí, de Dios por la santificación del Espíritu para obedecer en Jesucristo y ser rociada con su sangre, gracia, paz, o sea, multiplicada. 1 de Pedro versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto de preconocimiento o presciencia? No tiene que ver ante conocimiento. Entonces, un preconocimiento que tengo no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver, no podemos ir a la escritura con un conocimiento de nosotros que creemos, para que nosotros que es, para poder entender lo que hay. No significa eso, tiene que decir conocer. Está relacionado, a ver cómo lo voy a explicar. Voy a explicar con las escrituras. Cuando Adán conoció a Eva, no le dijo, hola, ¿cómo andás? Yo soy Adán. Y vos, no, yo soy Eva, ¿qué tal? Hacemos por acá. La idea de conocer significa de tener relaciones, tuvo intimidad. Eso es conocer. Adán la conoció a Eva, tuvo en realidad. ¿Cómo podemos saber eso? O cuando José dijo que todavía no había conocido a María, cuando estaba ahí, como si yo todavía no la conocí. La idea es tener relaciones. Entonces cuando la Biblia habla de la presciencia de Dios, o cuando mismo Cristo dice, alejados de mí, en Mateo 7, 21 al 23, ¿qué dice? Alejados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Otra vez conocí. ¿Qué significa conocí? No tuve una relación con ustedes. Pero predicamos, echamos fuera demonios, hicimos mucha sanidad en las campañas. No os conozco. Tenía que ver con que vamos a decir, no tiene que ver con otro atributo de Dios que la omnisciencia de Dios, que Dios ve la cosa. Tiene que ver, no os conocí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué es maldad? Anomia, nunca le importó mi ley. Por eso es a los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que fueron amados primero por Dios. Eso es preconocimiento. A los que antes yo te amé desde el vientre. Desde ahí. Entonces tiene que ver una relación. Entonces es importante esto, amado, conocer a Dios para que puedas entender cómo Dios nos amó. No porque, dígame quién puede levantar la mano y decir, Dios me escogió porque soy una persona buena. Yo no puedo hacer eso, de verdad, no puedo. Es por su gracia, por su amor eterno, desde que nos conoció. Con amor eterno te he amado, dice en una parte de las Escrituras. Y eso significa lo que cuando hablamos del preconocimiento de Dios. Entonces eso es importante, ¿sí? No me acuerdo bien dónde dice, creo que dice en Jeremías 33, 3, por ahí, creo que algo así dice ese. Pero tiene que ver, si no me equivoco está por ahí el texto, porque lo dije de memoria. Entonces todo tiene que ver con esto. En Hechos 13, versículo 48 dice, al oír esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron cuanto estaban designados. ¿Para qué? Para vida eterna. Entonces todo tiene que ver incluso con la salvación
desde antes de la fundación del mundo. Teniendo en cuenta todo esto, es importante ahora que aclara esto. ¿Qué significa esto de conocer de antemano la tipología de la palabra que estaba explicando un poco? Entonces vamos a ver un poquito por arriba en el Antiguo Testamento. Conocer viene de la palabra yadá. ¿Qué es esto? O la palabra preconocimiento. Te he conocido por tu nombre, dice en Éxodo. O en otra parte dice, rebelde habéis sido al Señor desde el día que yo os conozco. O en otra parte, si no me equivoco, cuando él dijo a ningún otro pueblo conocido. No sé si se entiende lo que estoy hablando, ¿sí? No, a ningún otro pueblo conocido. ¿Qué significa? ¿Que Dios no conocía a otro pueblo? No tenía relación solamente con Israel, con él. A los demás no los conozco. No tengo relaciones con ellos, no los conozco. Así a ti te conozco porque tengo una relación. Cuando tenés a alguien con alguien lo conoces. Sabés que le gustan los otros personas. Entonces Dios tenía esa relación. Ahora en el Nuevo Testamento, esta palabra conocer es ginosco, que aparece ahí, que es en Mateo 7:23, alejado de mí, hacer de maldad nunca os conocí, ginosco. Entonces habla, quiero que puedan entender esto, lamentablemente por el tiempo tengo que hablar a esta velocidad, pero ¿qué pasa? Habla de tener una relación, de conocer a las personas, nunca de sus acciones, nunca de que Dios vio tu fe, y entonces por eso te escogió. No tiene que ver con las acciones, incluso con Cristo mismo, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo crucificándole. Entonces vemos que viene habla de Jesucristo, no el acto de la crucificación, y el hombre es responsable incluso de eso. Pero tiene que hablar más con la relación, vamos a decir, que tiene con las personas. Ahora voy a seguir hablando un poquitito más con esto, pero espero que se haya entendido un poco esto, por razones del tiempo tuve que hablar así. Pero tiene que ver más con un conocimiento con las personas y un amor eterno, un amor anticipado que él amó. No tiene que ver nunca con que él vio algo bueno. Eso es importante, porque hoy se predica de eso. Ahora voy a explicar un poquito más de Romanos 8, 29 y 30.